México lucha por hacer frente a la pandemia de COVID-19. Con más de 60.000 muertos, es actualmente el tercer país del mundo con más fallecidos por coronavirus. Solo es superado por Estados Unidos y Brasil, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El país latinoamericano es un ejemplo del dilema que afrontan los gobernantes: normalizar la economía y exponerse al virus, o imponer restricciones más severas pese a las consecuencias. Hola y bienvenidos al especial sobre la COVID-19. En plena pandemia, millones de personas tienen que desplazarse a diario para ir a sus trabajos y ganarse la vida. Más de 14 millones utilizan el transporte público en Ciudad de México. No les queda alternativa, aun cuando las autoridades han advertido que muchas de las estaciones de metro son zonas de alto contagio. Pese a haberse reducido a la mitad la afluencia de pasajeros, en horas punta resulta imposible mantener las recomendaciones de sana distancia. Ciudad de México, la novena metrópolis más poblada del mundo, la primera en América Latina, 23 millones de personas. Vamos a ver cómo se desplazan durante esta pandemia. Son las 8 de la mañana. Llegamos a la estación de metro de Pantitlán en su hora pico. En el suelo indicadores para guardar la sana distancia. Los pasajeros siguen un cierto orden hasta que las puertas del vagón se abren y entramos a empujones. Dentro, imposible mantenerse separados a 1 metro. La gente no entiende nada, como digo, vamos a pie y vamos a ir a buscar el pan de cada día. Cada día unos 5 millones de personas utilizan el metro de Ciudad de México, cuyas 195 estaciones son ahora altas zonas de contagio. Ante las aglomeraciones hay que evitar tocarse la cara, toser, estornudar y sobre todo usar cubrebocas. Algunas de las pocas recomendaciones que pueden cumplirse. Por ejemplo, venían tosiendo y no usan el cubrebocas y no se protegen la boca. Debería de haber un poco más de medidas con la gente porque no hay mucha gente que no se preocupa poner el cubrebocas. Los vagones que están asignados para las mujeres sí es mejor, es más tranquilo, como que sí hay un poquito más conciencia en la población de mujeres. Ningún control de esas medidas se produce en las combis o microbuses, el transporte más usado por los capitalinos, donde gastan un promedio diario de 1 hora. Este conductor de avanzada edad incluso ni utiliza bien la mascarilla, aunque más que el COVID le preocupan los asaltos, que el año pasado se duplicaron en estos vehículos. No, pues que nos asalten, porque el contagio se puede combatir con remedios caseros hasta el momento. Este otro conductor, Luis, asegura que la cantidad de pasajeros ha disminuido un 70%. Aún así, le asusta contagiarse, por eso en su microbús ha extremado precauciones, pero su protección no siempre depende de él. El contagio, porque estamos expuestos, como dices. Hay muchas personas que no usan cubrebocas ni nada. Y si les dice uno, se molestan. Y es un altercado, un pleito. Unos 14 millones de personas que al día se mueven por Ciudad de México en su transporte público, fuente indomable de propagación de la pandemia. Se forman aglomeraciones en el transporte público de Ciudad de México, pero está a la mitad de lleno que de costumbre. Además, en las 5 estaciones de metro en las que hemos estado no nos han dado ni gel antibacterial ni nos han tomado la temperatura, aunque parece que a la gente eso no le preocupa. Pues vamos a conectar ahora con la profesora e investigadora de microbiología, la doctora Lauriane Jiménez Faibi, en Ciudad de México, que dirige el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora Jiménez Faibi, muchas gracias por conectar con nosotros. Ya hay más de 60.000 muertes registradas en México y más de 500.000 de infectados. ¿Cómo juzga usted la situación, sobre todo teniendo en cuenta que México es uno de los países que menos pruebas realiza? 3 por cada 100.000 habitantes. Así es. La situación es muy lamentable en México y no parece estar mejorando. No está mejorando porque realmente desde la autoridad, desde el gobierno,
no existe un plan, una estrategia para tomar medidas de contención de los contagios en la comunidad. Esto ha sido lo que ha permitido la dispersión masiva de los contagios y la razón por la que finalmente tenemos estas cifras tan alarmantes. Se ha visto que no existe inmunidad de rebaño sin vacuna. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para detener esta catástrofe? Bueno, necesitan instituir medidas de contención reales. En México es necesario que se sepa, en México se hacen prácticamente, es uno de los países que hace el menor número de pruebas. Tenemos ahorita 9.9 pruebas por cada 1,000 habitantes, para que lo tengan como comparativo. Alemania está haciendo 121 por cada 1,000 habitantes. Además de esto, en México uno de los problemas más importantes es que no se tiene una estrategia de rastreo de contactos, de tal manera que las pruebas se hacen centralizadas únicamente en los grupos de alto riesgo. Se le hacen pruebas únicamente a pacientes que tienen sintomatología relativamente avanzada y no se hace rastreo de contactos. Quiere decir que México está haciendo ahorita 1.7 pruebas por cada caso nuevo confirmado. En comparativo, vamos a decir, Alemania está haciendo 115 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Esto quiere decir que ustedes hacen rastreo de contactos como debe ser. En México no hay estrategia de ampliar número de pruebas, de rastrear contactos y de aislar gentes. Esta es la razón por la que la situación es tan precaria y continúa empeorando. Pues muchas gracias, doctora Jiménez Faibi. Volvemos con usted dentro de unos minutos. México ha visto un aumento dramático de sus casos de COVID-19. Una delegación alemana visitó el país en el marco de los llamados diálogos de la pandemia para intercambiar experiencias. Los encuentros revelan también las diferentes estrategias para lidiar contra el coronavirus. El coronavirus es un reto global, por lo que requiere respuestas articuladas entre todos los países. Bajo esa filosofía, el gobierno alemán lanzó la iniciativa Diálogos de la Pandemia, que ha tenido a México como primer país anfitrión. Su responsable, el virólogo Nils Gade, habla sobre los beneficios de ese intercambio de conocimientos entre ambos países. Es que Alemania aprende de México cómo se vive en una epidemia ya en un estado más avanzado. Los números en Alemania están aumentando. Puede ser muy bien que nos toque una segunda ola que sea peor que la primera. De parte de México, quizá también se pueda aprender cómo se manejan los datos que vienen de muchas pruebas. Otras expertas de la delegación germana del Hospital Charité de Berlín capacitarán a laboratoristas en los próximos días. Pero el objetivo del proyecto es que esa cooperación sea a largo plazo. Pese a las diferencias socioeconómicas entre ambos países, la representante mexicana, la hematóloga Julieta Rojo, considera que ambos han aplicado medidas parecidas. Yo pienso que no ha habido tantas diferencias. La diferencia ha sido la conducta social. Porque en Alemania desde el principio se llamó la atención de que teníamos que, para contener la pandemia, tenías que quedarte en tu casa. Y no hicieron pruebas masivas, hicieron pruebas solamente a los pacientes que tenían síntomas. La misión visitó el Hospital General, el más grande de Latinoamérica, donde comprobaron el máximo logro del gobierno mexicano frente a la crisis, evitar el colapso sanitario con una ocupación de las camas de terapia intensiva de entre el 60 y el 70%. Una de las virólogas del equipo alemán destaca la disciplina de la población mexicana en usar el cubrebocas, a diferencia que en Europa. Que se lo toman muy serio lo de la cubrebocas, que tomen los consentimientos del gobierno muy serio, que tienen la distancia cuando estén fuera, y en los restaurantes también me parece súper bien que cualquier edificio que entras, que te toman la temperatura. Eso es algo que se también puede implementar en Alemania porque no lo tenemos ahora mismo. Unos diálogos en tiempos de pandemia, imprescindibles para vencer un virus global, de manera global. Y volvemos ahora con la doctora Laurian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM en Ciudad de México.
Doctora Jiménez Faibi, México participa junto con Argentina en un acuerdo con AstraZeneca para producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla ese laboratorio en alianza con la Universidad de Oxford. ¿Es realista pensar que en los próximos meses podríamos tener vacunaciones masivas? No, de ninguna manera. Esto no es un escenario realista. La vacuna está en este momento en fase de experimentación todavía. En India y en Reino Unido está en la etapa fase 2 y 3 combinada de experimentación, de los ensayos clínicos finales, ¿no? Y en Brasil y en África se encuentra ahorita en la fase 3 de experimentación. La compañía AstraZeneca está calculando que la vacuna estará terminando la fase 3 de experimentación a finales de este año, es decir, por el mes de noviembre. Tener una vacunación masiva para ese tiempo es absolutamente imposible. De hecho, la farmacéutica dijo, si es que los resultados, si se pasa por el escrutinio científico y los resultados son positivos, entonces se podrá estar hablando de hacer vacunación a la población alrededor del mes de mayo o junio del año próximo. Ya hay casos probados de reinfección por coronavirus. ¿Qué consecuencias tiene esto, por ejemplo, ante una posible vacuna? No sabemos todavía. Yo creo que es importante no especular porque esto genera mucha desinformación entre la población. Lo cierto es que sabemos algo nuevo, que es que existe la reinfección. Esto quiere decir que quienes hablaron de inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, pues ahora más que nunca, se sabe que estuvieron increíblemente equivocados, porque la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacunación. Es decir, la gente pierde la inmunidad y es posible la reinfección. ¿Cuál es el efecto que esto tiene sobre la efectividad de las vacunas? No lo sabemos todavía. Podría ser que no influyera en nada, que las vacunas que ya están en experimentación sean efectivas. Pero podría ser también que no fuera así. Hay que esperar a los resultados científicos para saberlo. Pues muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez Faibi, por estas explicaciones. Y gracias por acompañarnos en esta edición del especial Coronavirus. Quédense con nosotros aquí en Deutsche Welle. Hasta pronto.